Esta noche en el sur de la frontera, Estados Unidos expulsa más de 1 millón de migrantes. Temor entre trabajadores y residentes por nueva ley migratoria de Florida. Asaltos y secuestros, la dura realidad de la migración. Niño migrante venezolano cuenta su travesía a Estados Unidos. Domingo 11 de junio del año 2023, qué gusto que nos acompañen, bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Yo soy Roxana Webb y en esta próxima hora vamos a hablar de inmigración. Continúan los análisis de los expertos sobre la reimplementación del Título 8 y llama poderosamente la atención los resultados que ha tenido en las últimas semanas de su aplicación, de su nuevamente aplicación tras la suspensión del Título 42. Veamos qué dicen. A 2 semanas de haberse implementado el Título 8 todavía existe mucha confusión, tanto en las familias que están intentando emprender la ruta migratoria, como los que están parados en toda la ruta migratoria, como en la frontera. Todavía no saben cómo son los mecanismos para solicitar el proceso nuevo de solicitud de asilo y refugio. Los mismos gobiernos como Guatemala y Colombia todavía no tienen la claridad suficiente para la implementación de estas oficinas migratorias. OIM y ACNUR compartieron un comunicado muy serio en el que le piden a Estados Unidos medidas orientadas al respeto de los derechos humanos de las personas que están en la ruta migratoria. La no devolución es un elemento importante. ¿Y cuántos migrantes han sido expulsados? Les tenemos las cifras, veamos. Más de 1 millón de migrantes fueron deportados de Estados Unidos en los últimos 6 meses, esto de acuerdo con un informe divulgado por el Departamento de Seguridad Nacional norteamericano. En el documento se indica que las agencias pertenecientes a esta entidad realizaron 225.483 deportaciones y retornos, mientras que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza expulsó a 1.079.507 migrantes de forma acelerada, amparándose en el Título 42. En el caso del Servicio de Inmigración y Aduanas, mejor conocido como ICE, reportó la deportación de 48.381 personas. En el caso de El Salvador, la patrulla fronteriza reporta que solo en enero de este año detuvieron a 3.887 compatriotas, mientras que en marzo fueron 5.838 personas. En cifras generales, la patrulla ha detenido en el primer trimestre de 2023 a 9.165 adultos salvadoreños, 2.417 menores que no viajaban acompañados y 1.645 núcleos familiares. Mientras tanto, naciones hermanas como Guatemala han tenido un incremento en la cantidad de vuelos con migrantes que son deportados desde los Estados Unidos. La agregada regional para Centroamérica del ICE advirtió a los migrantes a no continuar intentando ingresar de manera irregular a los Estados Unidos, ya que únicamente lograrán ser repatriados a sus países de origen. Y es que para tratar de dar un alivio a los miles de migrantes que esperan por una respuesta favorable a su condición legal, el gobierno de Joe Biden anunció el incremento de las citas de asilo a través de la aplicación CBP One, que ahora permitirán realizar hasta 1,000 citas diarias y priorizará a quienes lleven tiempo esperando. Con el fin del Título 42 y la entrada en vigencia del Título 8, el gobierno norteamericano continúa advirtiendo que la frontera no será abierta para la migración ilegal, ya que quienes continúen con esta práctica podrán hacerse acreedores a la prohibición de ingresar a Estados Unidos por 5 años, el inicio de procesos judiciales con condenas penales y las afectaciones a trámites en proceso o a la aplicación de beneficios como asilo o programas de reunificación familiar. Este es un reporte de Fernando Morales. Hablemos ahora de los salvadoreños que han sido retornados desde los Estados Unidos. Las cifras oficiales de la patrulla fronteriza evidencian una disminución de aprehensiones de salvadoreños, es decir, personas retenidas en la frontera sur de Estados Unidos y que son retornadas a México. En los últimos 6 meses reportados, que son parte del año fiscal 2023, hubo 30.735 personas detenidas por intentar llegar a ese país de forma ilegal.
un promedio de 5.122 por mes. En el periodo fiscal 2022 hubo 97.030 aprehensiones, para un promedio mensual de 8.085 personas oriundas de El Salvador que fueron retornadas. En el 2021, la cifra de connacionales fue similar, 98.690 aprehensiones, para un promedio de 8.224 al mes. En 2020, el comportamiento fue atípico a la baja debido a la pandemia por COVID-19. En cada uno de estos años fiscales, la cifra de aprehensiones y expulsiones de Estados Unidos fueron bajo el título 42 en su mayoría, que permitía hacerlo de forma inmediata por motivos sanitarios debido a la emergencia. En 2023, el 56.20% de los casos fueron bajo esta normativa. En 2022, el 58% fueron procesados bajo la misma y en 2021, el 59.3%. Al revisar las aprehensiones de personas oriundas de los otros países del Triángulo Norte en la frontera sur de Estados Unidos, Guatemala también mostró una disminución en los últimos meses. En el año fiscal 2023, registran 85.474 casos. En 2022, alcanzaron 231.565 aprehensiones y en 2021 fueron 283.035, con un 65% de retornos utilizando el título 42. De nacionalidad hondureña por su parte, 6 meses del año fiscal 2023 han dejado hasta la fecha 75.642 aprehensiones. En 2022, 213.023 personas fueron aprehendidas. En 2021, la cifra alcanzó 319.324 personas de Honduras, retornadas de Estados Unidos a México. Un informe de Néstor Hernández. Asaltos y secuestros, la dura realidad que enfrentan los migrantes en su recorrido por México. Hay personas de que piensan de que el camino es fácil o todo eso, de que uno no sufre y todo eso, pero en realidad en el camino uno tiene que pasar por muchas pruebas, pues. Hoy más que nunca, migrar se ha convertido en una actividad de alto riesgo, pues en el camino las personas se enfrentan a ser detenidas, a ser víctimas de diversos delitos y pagar altas sumas de dinero a cambio de no ser secuestrados por miembros de grupos de los cárteles, y en la que lamentablemente hasta los encargados de la seguridad en los países de tránsito son los cómplices de estos grupos. En el camino hay como tanto como lo que le dicen aquí, las mañas y todo eso, que se suben a robar a los camiones cuando uno viene en el trayecto del camino, pues muchas familias a veces hasta sufren lo que es secuestro, incluso he tenido amigos que les han robado a sus hijos y los han dejado ir solo a ellos y les han quitado a sus hijos, o a veces les han quitado a lo que es a los papás, a los niños por llevárselos a trabajar con ellos. Pues yo pasé una experiencia de que veníamos con mi esposa y mis 2 hijos y veníamos en el camión y de repente se subieron, se atravesó una camioneta pues, y empezaron a robar las cosas pues, y a quitarnos hasta los bolsos y todo lo que traíamos, nuestros documentos. Pues lo único que logramos salvar pues, fueron los pasaportes, lo único que logramos salvar. Pues. La falta de recursos económicos es otro factor a la que día con día tienen que enfrentarse algunos de ellos, y no les queda otra opción que durante el recorrido ir pidiendo dinero para recolectar por lo menos para un tiempo de comida y seguir en la ruta, pues su objetivo es claro y es llegar hasta los Estados Unidos. Aquí en México pedimos dinero en Tapachula, en Guatemala pedimos también dinero para poder viajar hasta llegar aquí. Ajá, así. Y sí, fue tremendo porque esperamos en Tapachula, tuvimos que esperar un cierto proceso para poder viajar hasta aquí, porque no podemos viajar sin documentos porque de migración nos deporta. ¿Cómo hicieron para sobrevivir, para comer? En albergues, así como en albergues, digamos en Tapachula, llegamos a un albergue y ahí estuvimos, nos dan unos días, nos movemos para Huistla, así de a poquito de pueblo en pueblo y en todos los albergues veníamos pasando. Ante estas graves situaciones, la Organización de las Naciones Unidas ha pedido que se detengan las violaciones de los derechos humanos de los migrantes, que también pueden incluir en la negación de los derechos civiles y políticos, como la detención arbitraria, la tortura o la falta de garantías procesales, así como los derechos económicos, sociales y culturales relacionadas con las leyes discriminatorias y con actitudes en perjuicio o xenofobia. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Tijuana, México.
Ahondemos un poco en el drama de la migración y qué es realmente el tráfico de migrantes. En los últimos años hemos escuchado más casos de trata y tráfico de personas, y aunque tienen similitudes, también tienen diferencias abismales. La trata de personas o de blancas es la modalidad en donde se priva de su libertad a las personas para obligarlas a hacer otras actividades. Las más conocidas, la explotación laboral y sexual, mientras que el tráfico de personas establece un vínculo directo con la migración. El tráfico ilegal de personas es el término utilizado para denominar a los migrantes en situación irregular que contactan de forma voluntaria con un traficante de personas con el objetivo de cruzar una frontera en busca de mejores oportunidades de vida. En este caso, el migrante contacta por propia voluntad con un traficante y paga por su traslado al país de destino. Una vez allí, la relación entre ambos termina. Por desgracia, muchas personas pierden la vida en los desiertos entre México y Estados Unidos o en las embarcaciones que cruzan el Mediterráneo hacia Europa, pues el traslado suele suponer graves riesgos para la salud de las personas e incluso la muerte. Yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están. El término tráfico ilícito de migrantes se refiere a apoyar el traspaso ilegal de una frontera, como lo hacen, por ejemplo, los coyotes. La gran diferencia entre tráfico y trata radica en que el tráfico atenta contra las leyes de un estado al que se ingresa irregularmente, mientras que la trata atenta contra los derechos humanos de una persona. Es claro que ambas acciones, el tráfico y la trata, están a menudo relacionadas, pues el tráfico coloca a las personas en situaciones de vulnerabilidad que pueden desencadenar un proceso de trata de personas. El hecho que ambos delitos estén incluidos dentro de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocido como Convención o Protocolo de Palermo, también puede generar confusión y llevar a creer que son lo mismo, pero no lo son. El tráfico ilícito de migrantes, tal como se define en el artículo 3 del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, implica la facilitación de la entrega ilegal de una persona a otro país, la creación o suministro de un documento de identidad o pasaporte falso, la habilitación por medios ilegales de la estadía permanente de un no nacional o no residente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Aunque es un crimen contra un Estado, los traficantes también pueden violar los derechos humanos de quienes trafican, desde abusos físicos hasta la retención de alimentos y agua. Sin embargo, dado de los crecientes obstáculos para acceder a la seguridad, las personas refugiadas, solicitantes de asilo y otras personas que necesitan protección internacional a menudo se ven obligadas a utilizar a los traficantes como su único medio para huir de la persecución, el conflicto y la violencia. Debido a la naturaleza clandestina, no existen estadísticas mundiales confiables sobre el número de migrantes que son víctimas del tráfico ilícito cada año. Según estimaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hace un decenio había en el mundo unos 50 millones de migrantes internacionales en situación irregular. El tráfico ilícito de migrantes es un negocio que podría generar al año más de 10.000 millones de dólares, derivado que las rutas desde África Occidental y Oriental hacia Europa y desde América del Sur hasta América del Norte generan más de 6.750.000 dólares al año. Para Al Sur de la Frontera, Shirley Esquivel. Veamos ahora historias de la dura migración irregular hacia los Estados Unidos. Viajando hacia el territorio norteamericano en busca de mejores oportunidades económicas. En el trayecto enfrentan una serie de dificultades, tomando en cuenta que para un gran porcentaje de migrantes se convierte en pesadilla al momento que son detenidos en la frontera. Importante mencionar que los migrantes se enfrentan a infinidad de riesgos y peligros en el trayecto por intentar ingresar a los Estados Unidos. Sin embargo, cada uno vive una historia distinta. Muchos viven para contarlo y conseguir el sueño americano y muchos otros se quedan en el camino. Una fotografía, ¿verdad? De frente, del lado izquierdo, derecho, ¿verdad? De nosotros, de perfil. Nos toman foto, te repito, huellas y la foto de nuestro pasaporte. Y ya directamente para México. Nos suben sin decirnos, vamos de regreso para México. Solamente va, ok, esperen que viene ya otra vez, nos vienen a traer. Nosotros con la esperanza de decir quizás vamos para otro lugar, a otra detención, ¿verdad? A otra estación de migración. Sí, las autoridades, ¿verdad? Que uno puede decir
o tener la confianza de que ellos te van a proteger, la policía, ¿verdad? Incluso la misma persona, bueno, el chofer de los buses de las compañías, ellos alertan, ¿me entiendes? Ellos dan la pauta para decir aquí van personas migrantes. La falta de oportunidades, la violencia, el escaso acceso a servicios, a una educación de calidad y la reunificación familiar afecta la vida de cientos de migrantes de todo el mundo. Por estas situaciones, se ven obligados a tomar la decisión de dejar sus países de origen en busca de un mejor futuro. Tenemos el antecedente del 2018, ¿no? De lo que ocurrió aquí, afuera, digo aquí a las afueras, incluso del albergue, aquí estamos muy cerquita, la línea internacional, en Chaparral, donde el 25 de noviembre del 2018 sucedió algo similar de lo que está sucediendo allá en Ciudad Juárez, o de lo que pasó hace poco de quererse meter de forma intempestiva a los Estados Unidos. Entonces eso no se puede volver a repetir, pero ya depende de la disponibilidad que haya por parte del gobierno estadounidense para agilizar las entradas de forma regular, ya que esa fue la promesa realmente. Son imágenes que no debemos de ver normales, son impactantes el camino que tienen que pasar incluso muchos salvadoreños junto con centroamericanos y de muchos países para lograr llegar a los Estados Unidos. Vamos a nuestra primera pausa. Chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa. RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré. A mi familia y vecinos invitaré. De color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RSM bajo el sol y en la arena. Disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Dale color a tu verano con RSM bajo el sol y en la arena. Disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Ya está en vigor el aumento a las tarifas de visas para turistas, estudiantes, para negocios y trabajos temporales. Las visas para turistas y de negocios B1, B2S y BCC de estudiantes y de intercambio pasaron de $160 a $185. Para el caso de las visas de trabajo temporal H, L, O, P, Q y R subió de $190 a $205. Para los visados de comerciantes e inversores, es decir, la visa E, el valor pasa de $205 a $305. El Departamento de Estado informó que las tasas de los visados para no migrantes se calculan a partir de los costos de los servicios consulares y que el último ajuste de tarifas se hizo en 2014. Ahora saludamos a Ernesto Cornejo. Él nos tiene información que ha recabado durante estos días sobre la migración. Ernesto, buenas noches, bienvenido. Así es, buenas noches Roxana, saludos a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. En efecto, a esta hora le tenemos información de carácter internacional referente al fenómeno de la migración y sus diferentes aristas que se han dado en los últimos días. Y es que le hemos venido dando seguimiento al fin del título 42 y la entrada en vigencia del título 8.
De acuerdo a lo que han mencionado las autoridades estadounidenses, bajo esta modalidad han sido deportados cientos de migrantes hasta sus países de origen. Algunos también han recibido alguna penalidad de 5 años. Esto por infringir las leyes estadounidenses. Si hablamos de centroamericanos, han mencionado que Guatemala, Honduras y El Salvador todavía continúan reportando ciudadanos que están tratando de llegar a los Estados Unidos bajo esta modalidad. Más detalles se los presento en el siguiente informe. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, ha continuado realizando deportaciones de migrantes de manera masiva desde la frontera sur bajo el título 8. Guatemaltecos, hondureños y salvadoreños son los que figuran entre la lista de los retornados. 4,000 personas salvadoreñas bajo el título 8. Esos 4,000 no cuentan todas las personas que fueron expulsadas bajo el título 42 que ya se terminó. Estas 4,000 fueron deportadas bajo el título 8. También es importante hacer conocer que en estos tiempos hay más de 2,000 personas salvadoreñas detenidos en los Estados Unidos en su proceso de deportación migratorio. Y esa es la realidad que los coyotes no explican. Ellos hacen a las personas pensar que llegan a los Estados Unidos y ya que todo está bien, pero ellos no explican la parte muy triste que pasa después, y ellos también no explican que la mayoría de los casos resultan en deportaciones. Las autoridades reiteraron que todo ciudadano extranjero que no cuente con una base legal para entrar al país norteamericano y se apegue a los requerimientos necesarios bajo los diferentes programas de asilo, serán incluso hasta castigados penalmente. Hay una regulación nueva que exige que las personas pidan asilo en el primer país donde llegan. Si ellos pasan por países y no están pidiendo asilo y llegan a los Estados Unidos, la consecuencia de eso va a perjudicar su reclamo de asilo. Por ahora el gobierno estadounidense está buscando también trabajar con los diferentes sectores, principalmente con los países de Centroamérica, para generar y hacer conciencia a la población sobre el riesgo de emprender el viaje de manera ilegal hasta ese país. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. El Salvador es el segundo país de América con la tasa más baja de aprobación tipo B para viajar a los Estados Unidos. El Salvador es el segundo país de Centroamérica con la tasa más baja de aprobación de visados tipo B para viajar a Estados Unidos. La Oficina de Asuntos Consulares dio a conocer la información en la que reveló que la tasa para el país es de un 45.46%. La lista es encabezada por Nicaragua con una tasa de 50.81% y Honduras en tercer lugar con 30.47%, mientras que el país de la región centroamericana con la menor tasa de negación de un visado de este tipo es Guatemala, solo con un 5.45%, seguido por Costa Rica con un 12.71% y Panamá tiene una tasa de 13.54%. De acuerdo a la ley estadounidense, existen muchos estándares bajo los cuales se puede negar o aprobar una visa, como la información incompleta brindada por el solicitante o porque no califica para la categoría para la que está aspirando. Otro motivo podría ser por acciones actuales o pasadas del solicitante, por ejemplo, estar vinculados con actividades ilícitas o consumo de sustancias ilegales, informó Moisés Bonilla. Al hablar de la migración irregular, también es importante referirse a lo que está sucediendo en la selva del Darién. Esto, un paso fronterizo, justamente selvático, entre Panamá y Colombia. De acuerdo a lo que han mencionado las autoridades, en lo que va ya del 2023, más de 150,000 familias migrantes procedentes principalmente de Sudamérica y Asia han recorrido más de 120 kilómetros por este lugar, jugándose la vida o la muerte. Una situación que también hemos logrado conversar con un cubano, quien nos relató todo lo que vivió al interior de este lugar. Cuando un pueblo emigra y cuando la gente está dispuesta a pasar por esto, miren, a pasar por esto, en el medio de la nada, exponiendo tu vida
incluso llega un punto de la travesía en que tu vida no te pertenece. Tu vida le pertenece a la persona que te está ayudando a pasar. Él es Lionel Vaquero, un joven de origen cubano quien junto a su familia decidió emprender el viaje de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Pero nunca imaginó que el tan anhelado sueño americano se convertiría en un panorama gris, pues a lo largo del recorrido se vieron expuestos a escenarios muy peligrosos. Uno de estos fue la selva del Darién, una vía para ingresar a Panamá, y que es considerada la más peligrosa, pues expone a los migrantes a muchas adversidades. Tengo una muchacha embarazada, 6 meses, y es casi la que lleva el ritmo del grupo. Es muy duro en esto. Están los momentos de no tener dónde estar, o sea, de dónde dormir, dónde pasar la noche. Dormimos muchas veces a la intemperie, o sea, en el medio del monte, literalmente, con frío, con hambre, mojándonos porque a veces llovía, en peligro. O sea, no fue solo una vez. Hay una parte muy peligrosa que es la selva del Darién, que la pasamos también. O sea, la travesía realmente, si yo tuviera que evaluarla, no fue precisamente un paseo turístico. Es muy dura, muy dura. 2 meses fue el tiempo que duró este recorrido. Reitera que lo hicieron de esta forma, ya que muchos de los países hoy por hoy les están exigiendo una visa para poder ingresar. ¿Qué pasa con los cubanos? Los cubanos tenemos que solicitar visa prácticamente para cualquier país del mundo. Y eso es debido a que somos posibles inmigrantes donde quiera que vamos. O sea, todos los países saben que un cubano es un posible inmigrante, o sea, una persona que posiblemente se quiera quedar en el lugar o que posiblemente quiera usar tu país como plataforma para escapar de la dictadura en la que vivimos. Y entonces, precisamente por eso, a veces tenemos que, por ejemplo, ir a Guyana, que es uno de los pocos países que no nos pide visa, o ir a países como en mi caso, que la visa es fácil de obtener en el momento que yo salí de Cuba. O ahora, por ejemplo, Nicaragua liberó el visado para los cubanos, y lo que están haciendo muchos cubanos que entran por Nicaragua y hacen la travesía hacia arriba. Vaquero ahora busca la manera a través de redes sociales de concientizar a las personas del riesgo al que se enfrentan. Dejó en claro que luchará por los derechos de este sector que ya se encuentra en los Estados Unidos. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Más presencia militar habrá en la zona fronteriza de Texas con el lanzamiento de una fuerza táctica anunciada por el gobernador para detectar y controlar puntos de cruce irregular. Estamos siendo invadidos por nuestro propio gobierno federal. Texas está siendo socavado por nuestro propio gobierno federal en nuestro esfuerzo de asegurar la frontera. Además de enviar cerca de 10.000 agentes de la Guardia Nacional, el gobernador de Texas activa ahora una nueva fuerza fronteriza táctica, lo que se traduce en más presencia militar. Serán desplegados en puntos críticos a lo largo de la frontera para interceptar, repeler y hacer retroceder a los migrantes que intentan ingresar ilegalmente a Texas. La nueva fuerza táctica asumirá la detección de puntos de cruce irregular que hasta ahora ejecutó la Guardia Nacional. Hay 29 lugares que puedes cruzar para ingresar legalmente a los Estados Unidos y ahí es donde cruzarán. Organizaciones proinmigrantes califican este como un movimiento político que se aleja de las prioridades. Hemos estado insistiendo como organización que la crisis no está realmente aquí en la frontera. La crisis es en realidad el sistema de inmigración que no ha tenido un cambio real en más de 35 años. Lo que hemos visto es más y más dinero y recursos para muros fronterizos, tecnología de vigilancia, dirigibles, pero aún falta infraestructura. La gente vive en la pobreza. Estas son algunas de las comunidades con menos recursos en todo el estado y, francamente, a lo largo de la nación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Siempre en relación a lo que está sucediendo en este punto fronterizo, también cabe mencionar que las autoridades han reportado un incremento de robos, extorsiones y también principalmente secuestros de menores de edad que están haciendo este recorrido. Es por eso que las autoridades panameñas han desarrollado en los últimos días
un operativo que ya ha dejado resultados favorables y principalmente el objetivo es desarticular las bandas que se dedican a estos hechos. De la campaña Escudo, Operación Chocó en la frontera oriental. Proceda, comisionado. El gobierno de Panamá llevó a cabo un operativo de seguridad en la selva del Darién, zona fronteriza con Colombia. Todo con el objetivo de desarticular a las bandas criminales que roban o sacan provecho de los miles de migrantes que cruzan este lugar y que van rumbo a los Estados Unidos. Específicamente en nuestros informes de inteligencia, la organización narcoterrorista Clan del Golfo del lado colombiano, y es por eso que hemos hecho operaciones y dentro de las operaciones hemos encontrado colombianos robándole a los migrantes, hemos encontrado personas de origen colombiano también haciendo trochas o caminos alternos a donde están nuestras patrullas para evadir el control territorial que estamos ejerciendo contra estos delincuentes. Las patrullas las estamos reforzando, es un esfuerzo totalmente del Estado panameño porque ya vemos que la situación de migración irregular está siendo aprovechada por la delincuencia organizada transnacional. Se están lucrando de una manera millonaria. De acuerdo a la información, tan solo en los primeros 5 meses de este año se han incrementado en un 70% las denuncias de secuestros de migrantes por parte del crimen organizado. Y lo más preocupante es que en su mayoría de las víctimas son menores de edad. Que el crimen organizado les miente, iniciando por los días que toma cruzar la selva entre Colombia y Panamá. Les dice que son solo 2 días. Eso hace que solo traigan alimentos para 2 días. Mucha gente muere de hambre en el camino. Adicional a eso, está incrementándose el número de niños. No solamente que están pasando por la trocha, que están muriendo por la trocha. Adicionalmente a la información que nos dan las personas de que estos niños están siendo sujetos de violencia. ¿Por qué? Porque los padres que no tienen dinero los están vendiendo. Los están utilizando como forma de pago. De acuerdo a las estadísticas oficiales, hasta la fecha se ha registrado el cruce de más de 150,000 migrantes, datos que ha sobrepasado a la de años anteriores. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. La ley migratoria recién aprobada en Florida atemoriza a los trabajadores del campo que abastecen de productos a los consumidores estadounidenses. Organizaciones sin fines de lucro alertan sobre una posible escasez de trabajadores en los cultivos. En la ciudad de Orlando, localizada en el centro de Florida, la construcción de algunas obras se ha detenido por la inasistencia de trabajadores. Según la ONG Hope Community Center, una gran parte de los empleados son migrantes sin permisos de trabajo que están atemorizados por la ley migratoria firmada por Ron DeSantis, el gobernador de Florida. De acuerdo con esta organización, la ley atenta contra el libre tránsito de personas cuando establece que el traslado hacia Florida de ciudadanos de otros países en situación irregular puede ser penado hasta por 15 años de cárcel para el responsable y deportación para el inmigrante a bordo del vehículo. Hay más de 700,000 personas que son ciudadanas americanas que tienen familiares que son indocumentados. Entonces, estas personas también son las personas que tampoco pueden salir del estado con su propia familia. La ley aprobada en Florida busca evitar la migración irregular y neutralizar las operaciones de crimen organizado a través del tráfico humano. La organización Hope tiene como objetivo divulgar las posibles violaciones de libertades civiles cuando las policías estatales, condales o municipales apliquen esa ley. Eso es un impacto muy fuerte en contra al derecho humano y el derecho civil de nuestra comunidad de pedir asilo en la frontera, que es como la ley funciona. La falta de obreros en las construcciones de Orlando enciende las alarmas entre algunos residentes. Muchas obras, la mayoría de las obras grandes están paradas, la cosecha está parada también, las hortalizas están echándose a perder y eso no está bien. Otros expresan preocupación por el posible impacto sobre la economía nacional estadounidense. Florida, Orlando, porque todo la comida empieza por la siembra. Y si no hay siembra, no hay comida, ¿entiendes?
y los beneficios deben ser pensando en el pueblo. Ángel Cruz también teme que la nueva ley limite el progreso de algunas comunidades. No me gusta porque hay mucha gente necesitada, esa gente viene aquí a los Estados Unidos a trabajar y la mayoría de ellos trabaja aquí y lo que hace es alimentar a la familia donde ellos viven. Orlando se caracteriza por la actividad turística vinculada a los parques temáticos de entretenimiento que atrae a visitantes del país y del extranjero. José Pernalete, Voz de América, Orlando, Florida. Bueno, Roxana y amigos televidentes, estaremos pendientes de toda la información de lo que vaya sucediendo acá en los Estados Unidos, las políticas que se están anunciando y sobre todo las noticias que tienen que ver con estas personas que están dejando, aún a pesar de las rigurosas reglas que el gobierno estadounidense está solicitando para poder ingresar de una manera legal, ordenada y segura al país estadounidense, todavía se sigue reportando en las fronteras una crisis migratoria. Estaremos pendientes del desarrollo de este y de otros temas más. Informo para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte. Hasta la próxima, buenas noches. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos con Al Sur de la Frontera. El 12 va con vos. En Colombia continúa en aumento la salida de migrantes por la peligrosa selva del Tapón del Darién. Contra viento y marea, para una mejor calidad de vida, llegar allá a los Estados Unidos. Argenis Rojas es un migrante venezolano de 35 años que ha recorrido más de 8 países de Latinoamérica con el objetivo de llegar a Estados Unidos y cree que es el momento perfecto para hacerlo. Yo está orar todos los días para decir a Dios, ayudarme para pasar. Pero no son solamente venezolanos los que atraviesan la inhóspita selva del Tapón del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá. Y las personas que más han pasado de manera importante, como lo mencioné, es Haití y Venezuela. Son 66 nacionalidades las que han pasado por Colombia en tránsito. Las autoridades estiman que en lo corrido de 2023 el flujo se ha incrementado en un 700% respecto a los 14.000 migrantes que cruzaron este corredor entre enero y abril de 2022. En este año, en esa misma fecha, en ese mismo periodo, tenemos 119.000 y estamos hablando de un aumento del 720% de la cantidad de migrantes que han pasado por el territorio de nuestra jurisdicción. 18 personas han sido capturadas este año por el delito de tráfico humano en la selva más peligrosa del mundo, el Tapón del Darién. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Teme que lo atropellen, duerme en las calles y escucha historias de niños que han sido abusados, pero la inocencia propia de sus 10 años de edad le da a un niño migrante venezolano otra perspectiva de lo que es la dura migración. En todos los países nos ha tocado dormir por ahí. Mientras a los 10 años muchos niños juegan a las escondidas, un menor migrante venezolano, a quien no identificaremos para proteger su identidad, decidió hacer mucho ruido con la meta de alejar a presuntos agresores mientras atravesaba la selva del Darién. Nosotros estábamos gritando como locos y como que no salieron porque dijeron, no, aquí hay mucha gente. A una chamita que llegó mucho antes que nosotros, las violaron. Las violaron y no las mataron. Gracias a Dios no las mataron. Una realidad que ha sido registrada por organizaciones en la zona. Que documentamos
como derechos humanos fue los momentos de que cómo fueron traficados, abusados sexualmente por los mismos coyotes. Según la Defensoría del Pueblo de Panamá, entre febrero y agosto de 2022, 20 denuncias fueron recibidas sobre menores de 18 años que fueron víctimas de violencia sexual al pasar por el Darién. Y aunque solo oír estas historias resulta perturbador, este niño también conserva recuerdos sobre el paisaje en una inhóspita selva de la que frecuentemente se habla con terror. Los ríos eran bonitos, todo estaba clarito, todo estaba seco, hermoso. Y también una nutia así de chiquitica, bien bonita. Y aunque su mente está llena de esperanza y la dulzura de la forma en la que un niño debe ver la vida, Disneyland, los Minions. Ando emocionado para llegar allá y también para ver a mi papi. los temores a su edad también parecen muy definidos. Cuando ya estuviera mucho tiempo estudiando, a los 18 años me podrían a trabajar ya. Entonces me agarrarían y no me gustaría. Por ello dice, prefiere no estudiar. Su sueño es volver a Venezuela, a ser militar allí, igual que su papá, aunque esa fue la razón de huir de su país. No le quisieron dar la baja y él se desertó. Si él no caía preso, caíamos presos nosotros. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Y la cantidad de migrantes que han cruzado irregularmente a Panamá tras haberse embarcado en la peligrosa ruta de la selva del Darién ha alcanzado una cifra récord en 2022, duplicando la del año pasado. De acuerdo con el gobierno de Panamá, casi 250,000 personas han cruzado hacia ese país en 2022, en comparación con las cerca de 133,000 en 2021. La cantidad de venezolanos que sigue esta ruta aumentó unas 50 veces el año pasado en comparación con 2021, llegando a 150,327. A los nacionales de Venezuela le siguieron en cantidad los ecuatorianos, 29,356, los haitianos, 22,435 y los cubanos, 5,961. Del total, cerca del 28% eran mujeres y un 72% hombres. En tanto, el 16% estaba representado por niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con datos del proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, 36 personas perdieron la vida en la selva del Darién en 2022. Sin embargo, los casos de los que se tiene conocimiento parecen indicar que muchos migrantes mueren en la selva del Darién y sus restos no son ni informados ni recuperados, de modo que esta cifra presenta solamente una pequeña fracción de la verdadera cantidad de vidas que se pierden en la peligrosa selva del Darién. Y la muerte puede tener diferentes caras. Un migrante narra cómo lo vio muy de cerca al atravesar el Darién y al abordar un tren de carga, el conocido como La Bestia. Alertamos que algunos elementos del reporte pueden perturbar a la audiencia. Éramos 6 personas, íbamos para Matamoros y nosotros salimos corriendo tras el tren y él iba delante mío y él brincó, pero el pie se le resbaló y bueno, cayó ahí en la rueda y lo aplastó. Este migrante, a quien no identificaremos para proteger su identidad, se refiere al hecho registrado en cámara y sobre el que la Voz de América de manera independiente no pudo verificar su autenticidad, sucedido con La Bestia, un tren de carga también conocido como el Tren de la Muerte que conecta México desde su límite con Guatemala a Estados Unidos. Mucha gente vinieron y pegaron gritos ahí, vaina, y el señor del tren fue y paró. La Bestia es una de esas caras en las que migrantes ven a la muerte de frente, no necesariamente la más popular. Otra es la tupida selva del Darién, que conecta Sur y Centroamérica. El Darién es un área que solo está parcialmente controlada por los gobiernos. Esta es un área sin ley, donde la gente gasta mucho en los contrabandistas. Hay pandillas operando. 7,300 migrantes han perdido la vida o han sido reportados como desaparecidos durante su travesía por Centroamérica, Norteamérica o el Caribe. Desde 2014, cuando se inició el proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de Migraciones, OIM. Hay un gentío que se queda botado allá atrás por las montañas naguanas. Estas montañas nos van en escarro. Y es que allí, según organizaciones, hay violaciones, secuestros, torturas y homicidios. Gobiernos de los países de tránsito y de destino han intentado desmotivar a migrantes que a diario pasan por allí, pero el Instituto de Políticas Migratorias dice que solo ha funcionado de manera informativa. No se ha dado de suficientemente manera creíble a las personas qué otro tipo de alternativa existe para la migración legal. La desinformación, las falsas promesas de beneficios por parte de gobiernos promocionadas por traficantes de personas y las dificultades de los procesos juegan en contra
y por ello organizaciones buscan que las verdades de estos peligros sean contadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Esa es la realidad de la migración irregular. Vamos a la pausa. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? La incertidumbre gana terreno entre los miles de migrantes que siguen varados en la frontera sur de México tras la suspensión de permisos para transitar por el país en coincidencia con el fin del Título 42 en Estados Unidos. A toda hora, migrantes procedentes del Caribe, Centro y Suramérica ingresan a México cruzando este río. Es el Suchiate que marca la frontera con Guatemala. En el camino les pasa de todo. Robo, hambre, sueño. Incluso hoy me robaron el bolso y quedé con lo que tengo aquí. No tengo nada, no tengo ni un peso. Francelis García es venezolana y su mayor temor es ser deportada. 3 días en la selva, duramos un día sin comida, la bebé llorando, porque hemos pasado tantas cosas como para llegar allá y nos echen otra vez para atrás. En Tapachula llevan ya una semana sin conseguir un autobús para atravesar México, de sur a norte. Sí me toca irme en burro, a pie, en lo que sea, pero esa es la meta mía, es Estados Unidos. Ya no tenemos dinero para seguir avanzando, estamos esperando ese permiso para que nos lleven hasta Tuxtla y seguir adelante de esta Ciudad de México y buscar un puente fronterizo con Estados Unidos para seguir adelante. Pero México acaba de suspender la entrega de permisos para transitar durante 45 días por territorio nacional, lo cual hace más vulnerables a los migrantes, que frecuentemente son blanco de extorsiones y hasta secuestros múltiples como lo ocurrido esta semana en Nuevo León. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Y autoridades de Tijuana han desplegado más elementos de seguridad para evitar el cruce ilegal de migrantes a Estados Unidos. Alimentados por el sueño de llegar a los Estados Unidos, decenas de personas siguen en los puntos fronterizos, una situación que día con día tiende a incrementarse. Ante dicho aumento, las autoridades de la ciudad de Tijuana han llevado a cabo el despliegue de más de 200 elementos del ejército, que servirá tanto para la seguridad en el lugar como también evitar que más personas traten de cruzar de manera irregular al país norteamericano. Estas acciones contemplan una vigilancia 24/7, vía terrestre, aérea y marítima. Por ejemplo, en el lugar que es conocido como El Muro, es notorio ver las acciones redobladas por parte de ambos gobiernos. Panorama que mantiene preocupado a los migrantes, pues aseguran que incluso con mentiras son llevados a las sedes policiales y posteriormente entregados para que sean deportados a sus países de origen. No sé cómo llamarle. Embobaron a mucha gente hondureña, gente extranjera, a que se podían regresar a su país y que ellos les iban a dar, no sé si 10,000 o 12,000 pesos para que, como una bonificación. ¿Y qué es lo que hacen? Quitarles sus documentos de residencia permanente, de visa humanitaria. Entonces esas son cosas que se me hacen inhumanas. Como esta migrante hondureña, como al igual que muchos más, pasar por el país azteca es su peor pesadilla, pues durante el tránsito
se ven inmersos a violaciones a sus derechos, pero aseguran que la esperanza de llegar hasta su destino aún se mantiene. Informó Ernesto Cornejo desde Tijuana, México. Para el sur de la frontera, veamos un recorrido por el paso del río Colorado. Muchas personas pasan, principalmente sudamericanos, guatemaltecos. Todo Centroamérica, sí, incluyendo nosotros, pues. Sí, claro, claro. Y ahí estoy viendo una patrulla que va de pasada. Sí, ahí. Es la migración. Ah, bueno. Sí, pues. Así es. ¿Pero pasan por aquí las personas que intentan cruzar o más abajito? No, pues por donde se puede, y por aquí pueden pasar, por allá en la orilla, por aquel lado de allá. Todo lo que es área de la orilla del río, nomás que aquel lado pues tiene tapado el agua, la compuerta, porque la desvían para acá. Pero de allí para allá ese río va y sale al puente de Cotas llegando a San Luis Río Colorado. Aunque varios estudios han advertido la disminución en un 20% del caudal del río Colorado durante los últimos años, no deja de ser un riesgo latente para los migrantes indocumentados que a diario buscan la forma de cruzarlo para conseguir el sueño americano. Este es el río Colorado, acá en este lugar de Algodones. Es la parte más hacia el norte de la República Mexicana, y no solo de México, sino de toda Latinoamérica, colindante con el estado de California y Arizona. Aquí nos damos cuenta, el río Colorado, les quiero comentar, no tiene nada que ver con el río Grande o el río Bravo, pero este río Colorado, a veces hay situaciones donde las personas intentan pasar, a veces hay partes donde se mira, como en el caso del río Bravo, que ese está más hacia el lado de Texas, en el caso de El Paso, Texas, y obviamente con Chihuahua y Ciudad Juárez, pero nos damos cuenta que hay partes donde es muy, las personas les llega el agua a la rodilla, pero hay momentos donde el agua sube precisamente cuando abren las represas o cuando llueve. Aquí se ha visto por momentos también, principalmente sudamericanos, venezolanos y por supuesto de Centroamérica, que intentan cruzar este río, pues inmediatamente donde vemos esa muralla, ya es el estado de Arizona, la ciudad de Yuma. Casi está brincando Estados Unidos, está la división de California y Arizona. Se sufre mucho para llegar aquí, pero ya lo difícil es aquí, pues, porque se vienen con una ilusión, pues, de entrar a Estados Unidos. Aquí es el detalle, aquí es el dilema. Aquí ya vivimos, ya llegando aquí, ya miramos lo que es la verdadera situación para entrar a Estados Unidos, pues. Es muy peligroso, más en estos tiempos, pues. Entonces, pues, ¿es profundo el río? Es profundísimo y peligroso, Usted lo ve así calmado, pero en el medio lleva una fuerza increíble. Ese río así como lo ve mansito. Claro, claro. Y pasan, muchas gentes pasan en lanchas inflables y todo eso, y a veces nadando, pero es peligrosísimo. Mientras que los migrantes se gastan todo su dinero aventurándose por varios países para finalmente atravesar este río en busca del sueño americano, los denominados coyotes siguen aumentando sus ganancias. Pues se necesita mucho dinero para venir, y por eso mucha gente pues fracasa en el intento, porque si tiene algún dinero acumulado o algo, pues lo echa a perder por la ilusión de venir, pues. Hasta pueden perder la vida. Más ellos que vienen todavía para cruzar aquí a llegar a Estados Unidos tienen que pasar México, y sigue siendo el mismo problema como para estar nosotros a Estados Unidos, pues. Pero como le digo, desgraciadamente pensamos en un sueño que a veces se puede hacer realidad y a veces no. No hay que arriesgarnos tanto. Aquí podemos ver también un rótulo que dice alto, zona federal, prohibido el paso. Y es que realmente estos son lugares que pues están muy resguardados por las autoridades mexicanas, pero también a unos metros por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, principalmente para evitar el paso ahora pues con tantas caravanas, sudamericanos, haitianos también del Caribe, venezolanos, y eso es lo que se vive acá, en este río Colorado, acá en la ciudad de Algodones, colindante con los estados de California y Arizona. Un informe más para el sur de la frontera, Omar Vázquez. Ahora una entrevista con el Departamento de Policías de Los Ángeles y la ayuda que realizan, que brindan a la comunidad migrante. Los Ángeles se ha convertido desde hace algunos años en una de las ciudades santuarios para miles de indocumentados en los Estados Unidos, pues con esto se busca proteger sus derechos.
evitando que se ejerzan funciones antimigratorias como las que se viven en otros estados, como por ejemplo en Texas, en las que se han endurecido las acciones para este sector de la sociedad. Bueno, más que nada, esto yo creo que cualquier ciudadano debe de saberlo, ¿verdad? Que en este país existe una constitución y esta constitución, uno de los artículos principales de ellos es que no importa en qué parte de Estados Unidos te encuentres, la verdad es que tienes tus derechos constitucionales como un ciudadano, tu estatus migratorio no importa, ¿verdad? El otro es que tienes el derecho al servicio de policía, al servicio de emergencias. Este es algo escrito en la Constitución del país. El involucramiento con las comunidades latinas es una de las prioridades que hoy por hoy tienen en meta las autoridades policiales, y lo están haciendo a través del deporte, el arte y la música. Aparte de esto, tenemos otras actividades que se manejan a nivel ya, por ejemplo, una que viene el día sábado 8, ahí en las canchas de la par del Harvard College, que es un evento deportivo en el cual se trae equipos de la Policía de Los Ángeles, de los sheriffs del condado, una agrupación de federales, de la FBI, de la DEA, todos futbolistas, y los intercambiamos con otros equipos de comunidad para llevarlo a cabo. Y este evento que acabo de mencionar, casualmente se le ha dado prácticamente un toque inicial en El Salvador, gracias allá al departamento de Chalatenango, que decidieron hacer una pequeña copia de esto, y pues para nosotros qué bueno, porque es un evento que lleva una mezcla de autoridades y la comunidad y los jóvenes. De acuerdo a un reciente estudio, solo en el condado angelino residen más de 2 millones de indocumentados y el 87% provienen de México y Centroamérica. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. La Frontera vivió la 10ª edición de la campaña Abrazos, no muros, con la que familias separadas por su estatus migratorio se reúnen durante unos minutos en los límites de Estados Unidos y México. Llegaron temprano a la cita. Alrededor de 130 familias se volverían a ver y abrazar por espacio de 6 minutos en un evento que vino a darle un respiro a la alta tensión que se vive en la frontera. Es mi hija, la chiquita, la que venimos a ver, y mi madre. Bajo la mirada de la patrulla fronteriza en pleno Río Bravo entre Estados Unidos y México, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos realizó el evento con el apoyo de autoridades locales y federales, a pesar de la incertidumbre que rodea la política migratoria a días de que termine el título 42. Ahorita lo que vemos es padres, hijos, hermanos, abuelitos, que han sido sujetos a una política injusta migratoria. Estamos exigiendo que pare la separación de familias y que pare esa política agresiva en contra de las familias latinas e hispanas específicamente, que está destruyendo nuestras familias, y que se reunifiquen las familias. Gerardo y su hermana Gloria esperaban ansiosamente su turno para volver a ver a su madre e hija. Tuvieron que esperar años para este reencuentro. Aquí está tu papá, mi niño. Créeme que esos 6 minutos fueron lo mejor de mi vida, y es solo para aprender y saber que hay que echarle más ganas a la vida para que a ellos no les falte nada, ¿no? La iniciativa, que permite a familias separadas por políticas migratorias reencontrarse durante unos minutos, vivió su primera edición en 2016. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.